Sí, a mí lo que me motiva a escribir es precisamente ese amor de cambio y de conciencia social que tengo por mi pueblo, por mi gente. En los eventos del mundo actual vemos que esa gente, nosotros somos el 99% y el planeta está siendo solamente poseído, las grandes riquezas del planeta, por el 1%. Entonces yo considero que, y además que en esa forma de acaparar la riqueza, no les importa pasar por encima de millones de personas y de tenerlas, de irlas llevando poco a poco hacia esas situaciones de carencia, desesperación, de que vamos perdiendo nuestros derechos básicos. Entonces, el sufrimiento del ser contemporáneo no es solamente a nivel individual, a nivel de lo que nos pasa en la vida diaria, que perdimos el amor o que nos enamoramos o que de pronto sentimos una serie de sentimientos, pero somos también seres de una colectividad. Tenemos que tener esa conciencia, porque un daño a uno de nosotros significa un daño para todos. Porque si, por ejemplo, nosotros no tomamos cuidado de una planta desde que está pequeñita, nosotros después no nos vamos a poder alimentar. Es una cadena que va en círculo. Entonces la consecuencia se siente también. Todo lo que nosotros hacemos trae una consecuencia. Nosotros no podemos dejar de pensar en la responsabilidad que nosotros tenemos, no solamente con nosotros mismos, sino también con respetar las libertades del que está al lado. Entonces viene lo que es una conciencia cívica. La poesía pienso que juega un papel muy importante porque humaniza. Entonces mi motivación, aparte de ser la parte individual de esa búsqueda del ser humano, de expresar sus sentimientos, es también el de la colectividad. Y que, por ejemplo, una tierra que tiene la gente, nuestro pueblo, si es una gente que avanza hacia el progreso de una manera humanizada, no somos una raza que nos vamos a autodestruir. Entonces la poesía trabaja a la base para evitar que unas tendencias que pertenecen más bien a la barbarie no tomen poder en nosotros, porque eso nos lleva a la autodestrucción. Y al final, de todas maneras, si analizamos la situación en la que estamos, es bastante precaria, porque la vida se acaba, nos volvemos viejos, y al final de nuestra vida cada uno le va a tener que contar, le va a tener que responder a su propia conciencia. Y qué cosa tan triste es llegar al final de la vida y no tener algo bueno, que uno diga, valió la pena y me siento orgulloso de haber servido a mi pueblo y de haber colaborado de alguna manera, y me siento orgulloso de haber vivido, ahora puedo morir en paz. A todos nos va a llegar ese momento, pero entonces al que es violento, al que es destructivo, ese momento no le llega, y le llega una gran desesperación, y puede que cuando caiga en cuenta sea demasiado tarde. Entonces, para evitar ese desastre, que si empieza con uno, es como cuando tenemos un cesto de manzanas podridas, con una sola que esté podrida, pudre a las demás y es el acabose, ¿no? Entonces, para mí la poesía, como está en la base de nuestro poder de comunicarnos, de comunicar nuestra experiencia y de comunicar nuestros sentimientos, de crear un mundo mejor, es la expresión más importante del ser humano, junto con el arte y la música. Lo que queda de nosotros al final de nuestra experiencia son las grandes empresas arquitectónicas, el arte,
y queda la música, y queda lo que escribió el pueblo en su memoria, a través de sus poetas, de sus escritores. Bueno, la primera aclaración para los que no me conocen. Aunque yo no sé si por el exceso de amor, de respeto y de amor al trabajo organizativo o por desestimación como lírico al resto de la literatura, me presenta como organizador de eventos, del evento, y no dice que yo lo que soy esencialmente en mi vida soy escritor. Lo primero que soy escritor, lo primero que soy en mi vida es novelista. Y la novela, la literatura, toda la literatura de ficción, creo que coincido con algunos teóricos, toda es poesía. La narrativa es también poesía, solo que no es lírica, pero es poesía. Ahora bien, voy a aclarar algunas cosas. Yo, en contra de algunas vertientes a ultranza sociologista, creo que la literatura, el arte en general, toda expresión artística, tiene una cuota muy alta de inmanencia. Es decir, el escritor, el poeta, lo es, porque además de eso tiene un cierto nivel de inmanencia que lo convierte en eso. En el escritor, igual que el artista, en general, el músico, hay cierta inmanencia en el acto de la creación. Ahora digo, sin embargo, que yo soy probablemente un hombre totalmente preocupado por la naturaleza social, por la fuerza social, por las determinaciones sociales del arte y la literatura. Creo que vivimos tiempos muy difíciles. La literatura en general, el arte en general, yo creo que son en última instancia expresión de la conciencia colectiva, tal vez la expresión más alta de la conciencia colectiva, porque el hombre es un ser eminentemente social. Estén más cerca o más lejos de las causas sociales que habría que reivindicar, el artista, el literato, es un hombre en principio eminentemente social. Mi literatura, tengo algunas novelas de corte psicológico, pero esencialmente aluden a la historia y aluden a problemas sociales acuciantes, como lo hago en mi trabajo teórico, en ciertas incursiones culturológicas o sociológicas o a veces políticas. Influyen allí, porque yo, en primer término, les quiero confesar que soy un hombre muy decepcionado de la política y de los políticos. Creo en muy pocos, casi no creo en ninguno. Y creo que vivimos un mundo demasiado complejo, demasiado difícil, demasiado comprometido. Lo dije ayer en la conferencia que di aquí, y demasiado atrapado por los centros de poder, por los mecanismos de poder, por los grandes centros financieros, por los grupos de poder ocultos, medio ocultos que funcionan en la sociedad. Y como creo eso, creo que a los artistas, a los escritores y a los artistas nos corresponde seriamente enfrentar este asunto en beneficio de la sociedad, en beneficio de los hombres, en beneficio del pueblo. Sin que eso signifique que yo haga ninguna renuncia a mi condición de creador, ninguna renuncia creativa, ninguna renuncia estética en función de resolver asuntos de esta naturaleza, sino que están incluidos en mis necesidades, en mis valoraciones estéticas del mundo. Y repito, domina, yo creo, en mi literatura un contenido, una intención social, porque creo que solamente en la cultura está la salvación de un mundo complejo, difícil, atrapado,
escéptico y además abusador como el que estamos viviendo. Es decir, globalmente hay una intención deshumanizante, alienante, una tendencia enajenadora que tiende, como dije aquí ayer, a homogenizar al individuo y por tanto desprenderlo de sus raíces, desprenderlo de sus valores esenciales, iniciales y originarios. Y eso me parece demasiado peligroso y demasiado grande y demasiado duro para que nosotros, los creadores literarios y artísticos, estemos al margen de esa realidad. Eso está en la esencia de mi literatura. Je viens vous saluer, je viens vous saluer. C'était à Santiago, un jour de printemps, que vont se dérouler ces événements. 5 heures du matin, 11 heures GMT, une longue nuit va commencer. Longue, longue, si longue, presidente.